Sí, amigos de Dumas Informa, vamos a establecer la comunicación hasta el sur de Florida, en Tampa. Allá está un panameño que lo estamos observando aquí gracias a la tecnología del Zoom. Rolando Trejo Saucedo, él es panameño, es estudiante becario de Senacid. Y bueno, hace un par de semanas tuvo un reconocimiento importante como investigador. Ya lo tenemos aquí y vamos a conocer más de él, ¿no? Este panameño joven. A ver, Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que están hoy escuchando. A ver, Rolando, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en estos momentos en los Estados Unidos? Estás estudiando, ¿no? Sí, yo estoy terminando mi doctorado en salud pública en la Universidad de la Florida, pero también soy investigador de tiempo completo en tres diferentes centros de investigación de la Universidad de la Florida. Uno de ellos es un centro que está trabajando con pacientes de cáncer, en mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer y sus parejas íntimas. Otro de ellos está trabajando en un proyecto financiado por los CDC de los Estados Unidos para monitorear la epidemiología de las muertes violentas del estado de Florida en específico, y el otro trabajando con USF Salud Latina, que es una iniciativa de profesores latinos que está intentando traer investigación a Latinoamérica con expertos en salud pública para mejorar la calidad de vida de las personas en estos países donde no se hace suficiente investigación, no se trabaja suficiente para mejorar la vida de esas personas, ¿no? ¿Desde qué tiempo estás en Estados Unidos, Rolando? Yo llegué acá como becario Senacid e IFARU en enero 2020 a empezar mis estudios de maestría. Yo terminé mi maestría en salud pública con una especialidad en epidemiología en mayo del 2021, y desde el 2021 en agosto yo inicié mi doctorado en salud pública. ¿Eres médico o eres investigador? Yo soy investigador. Yo tengo yo hice mi licenciatura en psicología en la Universidad de Panamá, en el campo Armodio Adras Madrid, y luego entonces hice una especialidad en investigación clínica, trabajando con la doctora Gabriel Britton. Me dedicaba mayoritariamente en un estudio de la salud del adulto mayor en Indicasat, y luego entonces llegué a salud pública a través del trabajo que tenía con USF Health Panama, que es una oficina en Panamá de la Universidad de la Florida, que está dirigida por la doctora Lynn Calvo, que es especialista en salud pública. Ok, vamos a hablar un poco de ti para que la gente te conozca. ¿Cuántos años tienes, Rolando? Sí, yo tengo 27 años. Tengo Ujú. 27 años. Te las pasas estudiando, ¿no? Mayor parte del tiempo, completamente. ¿De qué lugar de Panamá eres, Rolando? Cuéntanos. Oriundo de Monagrillo. Uh, Monagrillo, Chitré, Herrera, Panamá. Completamente. Tu primaria y la secundaria, ¿dónde la hiciste? Yo hice mi secundaria, la mayor parte de la secundaria la hice en la escuela Soyuz Bilingual School en Chitré, y la escuela primaria fue la escuela Tomás Herrera en Chitré. De ahí entonces, cuando entraste a la universidad, fuiste a la Universidad de Panamá, lógicamente, ¿no? Completamente. Yo hice 2 años en la sede regional de Azuero, en el CRUA, y luego entonces transferí sede a la sede Campo Hermodillos Arias Madrid en la ciudad capital, para terminar mi licenciatura ya. Oye, Rolando, cuéntanos. Esto que estudias demasiado, porque según lo que nos estás contando y la experiencia que hemos visto, te la has pasado investigando, investigando, investigando. ¿Cómo es eso en la vida de un joven, no? Por lo menos estar estudiando y tratar de ser un joven a la vez, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener pasión. Yo creo que por el hecho de que yo trabajo con las disparidades en salud o las inequidades de salud, las poblaciones más vulnerables, lo que más me motiva a trabajar es el hecho de que no hay suficiente investigación y no hay suficiente enfoque en estas personas. Y estas personas están sufriendo y están muriendo eh, día tras día, porque honestamente el sistema de salud no está diseñado para ellos. No solamente el sistema de salud en Panamá, pero el sistema de salud en el mundo. O sea, no hemos entendido todavía cómo generar medicina personalizada en una forma en la que todas las personas, cuando llegan al sistema de salud, no se le dé lo mismo, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Entonces, yo creo que por eso
es que me mantengo motivado trabajando diferentes temas y trabajo temas tan diversos, porque yo digo que mi trabajo es como investigador en disparidades de salud o en equidades de salud, y luego entonces el enfoque, ya sea que yo trabajo en cáncer o en personas sin hogar, o he trabajado incluso con personas que están en cárceles, he trabajado con adultos mayores. O sea, siempre he encontrado una nueva población que necesita la investigación como para mejorar las cosas, y mi intención es que al final de cuando termino la investigación, que podamos tener algunas recomendaciones para cambiar las cosas, ¿no? Y que podamos Oye, hacerlo para lo mejor. sí, háblanos esto de disparidades en salud, para que la gente comprenda eso que es. Sí, lo que pasa es que cuando decimos disparidades en salud son el hecho de que la sociedad como tal crea, cuando creamos el sistema de salud o cuando creamos un hospital, por ejemplo, vamos a decir un hospital, lo creamos pensando en toda la población como tal, ¿cierto? Entonces, no estamos pensando en específico en población que tenga una condición digamos, por ejemplo, adultos mayores con movilidad limitada. No estamos pensando en ellos, no estamos pensando en mujeres embarazadas, no estamos pensando en pacientes de cáncer, no estamos pensando en personas sin hogar. Las disparidades en salud son esas inequidades, o sea, cuando decimos inequidades son como esas diferencias que existen entre las poblaciones que no viven en estas condiciones de inequidad versus la población que sí vive en esta condición de inequidad en cuanto a cualquier tipo de producto o servicio. Vamos a decir, por ejemplo, en un hospital, ¿cuántas personas llegan a ser vacunadas? Bueno, la mayoría de la población que llega a ser vacunada va a ser población que tiene acceso a seguro médico, población que tiene acceso a un centro de salud a menos de 500 metros. O sea, y esas son cosas que ya sabemos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con esas personas que no cumplen la norma de lo más común de las personas que sí utilizan los servicios? Esas personas están en inequidad, están en disparidades. Esas personas tienen más barreras para acceder a servicios de salud que podrían cambiar su vida y que podrían permitirles pues mejorar su calidad de vida, ¿no? Pero esto solamente no ocurre en los hospitales, me imagino que en las estructuras de edificios y todas las cosas, ¿no? En todos los sentidos, pero mi enfoque, por ejemplo, es en inequidades de salud, lo que significa que no solamente es hospitales, pero también centros de salud y la comunidad como tal. Yo como soy, estudio salud pública, la salud pública no se especializa solamente en ver a los individuos, sino que vemos comunidades, vemos poblaciones. Entonces, para mí lo más importante es intentar que mis investigaciones al final, cuando termino de hacerlas, que puedan existir algún tipo de recomendaciones para que las personas que están en posición de cambiar las cosas sepan cómo cambiarlas para mejorar la calidad de vida de esas personas que, como dije, tienen barreras por una u otra razón para acceder a ciertos servicios de salud. Y esto ni siquiera tiene que ser servicios de salud clínicos, o sea, puede ser servicios de salud como salud mental o servicios de salud como tener acceso a un centro de salud en tu comunidad. Eso no es algo que quizás lo pensamos todo el tiempo, pero que de verdad cambia eh, muchísimo el panorama de la salud de la comunidad cuando les brindamos el acceso, por ejemplo, a un centro de salud. Brando, cuéntanos algo. Esto significa que, por lo menos cuando se vaya a hacer una obra, por lo menos en el caso suyo de hospitales, se tiene que tomar entonces en consideración estos estudios en los cuales usted está investigando, ¿no? Ese sería el panorama ideal. Panamá, históricamente y en el mundo históricamente, las investigaciones se mantienen bastante desligadas al proceso de la toma de decisiones. Yo siempre digo que las políticas públicas sin el público son solo políticas. Y yo creo que para poder generar políticas públicas basadas en evidencia, que es lo que decimos nosotros en ciencia, que básicamente lo que quiere decir es, eso es lo que usted nos mencionaba, ¿no? ¿Cómo utilizamos esta investigación que nos dice que, por ejemplo, para mejorar el acceso de mujeres embarazadas, tenemos que mejorar, por ejemplo, la cantidad de enfermeras que brindan acceso o que brindan cuidados prenatales?
que esa información que se hizo en una investigación se traduzca entonces en las políticas que utiliza ese hospital para cuántas enfermeras vamos a contratar, claro. Oiga, sí, eso es muy interesante, Rolando, porque lastimosamente eso no se practica. Y entonces, por lo menos en Panamá, dije, no, que construimos un hospital, construimos no sé qué, pero no se piensa en las personas vulnerables, ¿no? Completamente. Y yo creo que al final lo más importante es que entre más personas puedan tener la oportunidad que yo tuve todos mis estudios han sido financiados por el gobierno. Yo tuve beca IFARU de mérito durante toda mi licenciatura y pude obtener una beca de maestría y doctorado a través de las becas IFARU Senacid. O sea que yo soy el puro ejemplo de que si brindamos oportunidades a las personas a entrenarse en este tipo de campos como la salud pública, que son primordiales, especialmente, por ejemplo, en el medio de una pandemia, en donde la cantidad de epidemiólogos y personas que podían responder con data y con evidencia era limitada en Panamá y que definitivamente impactó la respuesta de pandemia es súper importante. Entonces yo creo que al final esto es un llamado de atención al hecho de que no solamente necesitamos a más personas que hagan investigación y que puedan traducir esas investigaciones en políticas, pero también necesitamos más personas entrenadas. Y para tener más personas entrenadas tenemos que priorizar ciencia y educación eh, desde el principio, o sea, desde el financiamiento público hasta la forma en la que como sociedad respondemos a la educación, ¿no? Cuando yo le digo a las personas que estoy estudiando un doctorado, lo primero que me dicen es, wow, ¿por qué te vas a ir 6 años a matarte estudiando? Pero al final tenemos que cambiar el paradigma y cambiar la mentalidad de, oh, te vas a ir 6 años a trabajar como muchísimo, pero o sea, al final saber todos como sociedad que cuando volvemos a Panamá, volvemos con muchas más herramientas para brindar y hacer cambios. Y eso es lo que vale. Eso es lo que verdaderamente hace que el país cambie. Así es. Oye, Rolando, cuéntame este reconocimiento que te han hecho, por eso fue que te llamamos, que nos llamó la atención. Nosotros habíamos publicado la noticia, ¿no? Hace un par de semanas. Ese reconocimiento, ¿cómo fue y en base a qué trabajos? Sí, tuve la oportunidad durante mi maestría, de obtener un gran de investigación de una organización americana de políticas públicas en salud que se llama Research America, y ellos financiaron un estudio para analizar cómo podemos hacer un plan de políticas públicas, o sea, de recomendaciones de políticas para mejorar la salud ambiental del estado de Florida. Y nosotros tomamos ese dinero y nos fuimos a hablar con legisladores, con miembros de la comunidad, con especialistas en salud ambiental, con ingenieros, con investigadores, con profesores, de todo lo que pudiéramos encontrar, lo utilizamos en ese informe. Y la idea fue recopilar todo eso en un informe final que pudiéramos entregarle al estado de Florida. Y eso lo hicimos, pero lo que descubrimos fue, y esto fue a través de grupos focales de investigaciones, incluso hicimos un podcast en donde invitamos a todas estas personas a venir y hacemos una entrevista de 1 hora. Y lo que al final terminó siendo el ente que fue repetido una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez que se necesitaba priorizar era la equidad. Y eso ni siquiera fue algo que yo elegí o algo que por mi enfoque o por mi pasión en el tema apareció, sino que fue algo que los mismos entrevistados dijeron, las mismas comunidades dijo, y fue muy interesante para nosotros poder entonces traducir esas investigaciones en diferentes presentaciones académicas en conferencias. Y en una de esas conferencias que presentamos fue la conferencia de todas las facultades de la salud de la Universidad de Sur de la Florida, donde más de 200 o 300 estudiantes de todos los niveles presentan sus investigaciones y ganamos el premio a la mejor investigación comunitaria de Excelente. categoría estudiante doctoral de toda la universidad. ¿Qué sintió ese panameñito allá de Chitré, Rolando Trejo, cuando te dieron esa noticia? Yo sentí muchísimo orgullo, yo sentía que yo sabía que valía la pena, yo sabía que el trabajo que estábamos haciendo valía la pena, y lo primero que pasó por mi mente fue que tengo muchísimas ganas de empezar a replicar este tipo de proyectos en Panamá y en mi tierra, especialmente en mi tierra de Azuero, en donde, por ejemplo, nosotros no hace mucho, vivimos
un ataque a la salud ambiental en Azuero, por ejemplo, con lo de la contaminación del río La Villa. Y esa contaminación del río La Villa, yo la viví en cuerpo propio y con mi familia y toda la preocupación y todo lo demás. Entonces, lo primero que me pasó por la mente fue, ojalá que pueda volver muy pronto a empezar a hacer este tipo de investigaciones en mi propio terruño. Esto que me dices es interesante porque lamentablemente cuando los muchachos, así como tú, se van a estudiar fuera de Panamá, algunos regresan, ¿no? Otros se quedan allá. Pero aquí hay una barrera, o sea, aquí el juega vivo, el que no me importa, cuánto hay para mí, y cuando presentan estos proyectos quedan como en nada, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Yo tuve la oportunidad, antes de venirme acá a empezar a entrenarme en salud pública como estudiante de maestría y doctorado, yo tuve la oportunidad de trabajar eh, durante casi 4 años en el sector público y privado de Panamá, en investigación y conozco de primera mano todas las barreras que uno enfrenta, ¿no? Incluso yo soy parte del el equipo Ciencia en Panamá, que es una organización sin fines de lucro que involucra a no solamente científicos, pero también aliados de la ciencia en Panamá. Y a través de trabajar con ellos, he visto de primera mano todo lo que me dicen, ¿no? Todo lo de las barreras que existen a nivel estructural y todo lo demás. Pero yo siento que la única forma de cambiar este tipo de barreras y cambiar la mentalidad es a través de hacer las cosas bien, hacer las cosas bien y cuando uno hace las cosas bien, uno permite a otras personas ver cómo las cosas se hacen y aprender de eso. Entonces, al final, yo creo que existe muchísima gente que quiere colaborar y que quiere hacer buena ciencia en Panamá. Yo he visto de primera mano, yo he hecho ciencia en Panamá y yo sé que se puede. Va a ser difícil, va a ser más complicado que en otros países donde existen estructuras para la ciencia, pero el trabajazo que se hace desde las organizaciones públicas y privadas en Panamá para intentar fomentar la ciencia en Panamá ahorita, en comparación a hace 10 años, Es diferente. es incomparable. O sea, ha existido un empuje hacia no solamente la formación de recursos humanos, pero también la financiación de proyectos de investigación. Incluso conozco de primera mano cuántas organizaciones internacionales han venido a Panamá, como por ejemplo eh, el Banco de Desarrollo Agropecuario, pero también el Banco Internacional. También tenemos en la Ciudad del Saber, existen muchísimas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas que empezaron a financiar investigación en Panamá porque se dieron cuenta de que existía no solamente los profesionales que pudieran hacer las investigaciones, sino también las ganas y el deseo y la motivación de hacerlo, ¿no? No, y al final eso va a ayudar a la gente, porque esas investigaciones ayudan a la gente, y la ayuda de verdad, ¿no? Completamente. Y la idea es que todas las investigaciones que damos y la inversión millonaria que hace el gobierno en investigaciones y en descubrimiento se traduzca entonces en políticas públicas, pero no solamente depende del investigador, también depende de la voluntad social y de el interés que exista desde la esfera de los tomadores de decisiones, ¿no? Y yo creo que al final presentar este tipo de proyectos a tomadores de decisiones y motivarlos a hacer este tipo de proyectos puede cambiar el panorama de la investigación en Panamá. Así es. Oye, cómo no, muchas gracias, Rolando. Oye, Rolando, ¿qué dice tu familia los éxitos que estás cosechando allá? Bueno, ellos están muy orgullosos. Yo soy el hijo de dos profesionales que son la primera persona en ir a la universidad de sus dos familias, así que para mi familia la educación era algo muy, muy importante desde que yo era muy pequeño, así que se sienten muy orgullosos y de verdad que me hace sentir a mí eh, que vamos en el buen camino, ¿no? Que vamos en el buen camino y que vamos a poder colaborar desde lo posible, desde lo pequeño, a hacer cambios estructurales en Panamá. La gente piensa que de repente lo que nos están viendo, que Rolando se la pasa estudiando, estudiando, estudiando. Rolando también es un ser humano, ¿no? Que se comporta como cualquier Completamente. joven de 27 años.
¿Qué haces, Completamente, Rolando? ¿Qué no, haces, Rolando? Para distraerte, ¿qué haces? yo estoy involucrado en muchísimos grupos sociales. Yo soy un activista de derechos humanos. Yo me involucro muchísimo en voluntariado. Yo en Panamá estuve involucrado con Tech en Panamá, Ayudinga, Ciencia en Panamá, Knowledge en Panamá. Muchísimas organizaciones que trabajaban diferentes causas. Eh, Eso me apasiona muchísimo. También yo soy un ávido lector. eh, Me encanta la música, fui entrenado profesionalmente en escribir música y también en tocar instrumentos. Especialmente yo tocaba la flauta transversal y el pícolo. Ah, Y Rolando, ¿qué instrumento tocas y qué música te gusta? sí, yo sé tocar saxofón y también sé tocar instrumentos de viento, Ah, todos los ok. instrumentos de viento. ¿Y la música? La música, a mí mi música favorita a mí me encanta toda la música que tenga composición artística. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, los musicales de teatro. Soy una persona que le gusta muchísimo el teatro, voy mucho al teatro eh, y me encanta toda la música que se conduce para ya sea teatro o para películas, ese tipo de música compuesta para el arte me llama muchísimo la atención. Oye, como buen chitriano, también te gusta el típico, ¿no? No, yo bailo típico desde los 4 años. Fui parte de más de 7 conjuntos típicos durante toda mi vida. Y no. A mí me encanta un buen pindín. Mi música favorita para bailar panameña, a mí me encanta bailar congo. Yo Ah, aprendí bueno. profesionalmente a bailar congo y me encanta bailar congo. Esa es mi música favorita. Oye, ¿y extraña la comida de Panamá? No tiene idea usted. No, la comida panameña, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso he encontrado acá en Tampa algunos lugares donde se vende chicharrón y de verdad que ha sido para mí lo mejor que he encontrado en el mundo. De verdad que sí, lo disfruto muchísimo la comida ¿Extraña el panameña. pan? Yo amo El, mi hojaldre. ¿Extraña el pan de la arena? O el pan de monagrillo, porque el pan de la arena Ah, ok. y el pan de monagrillo, nosotros estamos en competencia, pero a mí me gusta mi pan de monagrillo, me gusta mi pan de mi tierra. Oye, ya finalmente, ¿qué planes tienes ya para cuando terminan los estudios? ¿Y qué vas a hacer, lógicamente, no? Yo todavía estoy al inicio de mi Ah, doctorado, así iniciando. que todavía me faltan al menos 3 años para terminar mi doctorado. Y lo que pienso hacer es, bueno, yo tengo toda la intención de volver a Panamá a integrarme en alguna organización en donde pueda seguir haciendo investigación y donde pueda seguir enseñando. A mí me encanta enseñar. He tenido la oportunidad de empezar a enseñar a nivel universitario como estudiante de doctorado y de verdad que me encanta enseñar. Así que me gustaría combinar esas dos pasiones cuando vuelva a Panamá. Bueno, muchas gracias, Rolando Trejos, directamente desde el sur de la Florida, panameño. Oye, dejando en alto en tema de la investigación a, a nuestro país. ¿No? Gracias, Rolando, por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes. Gracias.